Tomen asiento, hermanos. Bueno, los niños van a pasar al salón o a su clasecita con la hermana Chayo. Y nosotros ya aquí nos quedamos para estudiar la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. En la semana pasada lo dejamos en una parte importante en medio de la predicación, o diríamos en medio de cuando Pedro está frente a los enemigos, a sus enemigos, frente a los enemigos de Cristo específicamente. Y Pedro está dando todo una defensa y argumentando por qué él no va a dejar de hablar lo que ha visto y oído. Y quiero contigo seguir observando eso, porque hoy vamos a cerrar. Sería la segunda parte. El tema que hemos estado viendo hasta ahora es así, el tema general. Salvación, obediencia y confianza en medio de la hostilidad. Salvación, obediencia y confianza en medio de la hostilidad. Y está en Hechos capítulo 4 del 1 al 31. Fíjense, Hechos 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén el gobernante, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta ahí fue la predicación del día domingo de la semana que pasó. Y de aquí en adelante vamos a estudiar nosotros. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extendieses tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir observando todo esto. Cuando estaba siguiendo, estudiando todo lo demás, toda la otra parte, y cómo va a cerrar este asunto, cuando Jesús, los apóstoles estuvieron frente a estos enemigos de Jesucristo, y cuando llegaron a los suyos, me quedaba sorprendido en distintas cosas que estaba sucediendo. Pero recordaba un pasaje que motivó a estos hombres a hacer esta tarea. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, cuando tú observes el libro de los Hechos, se trata de esto. Se trata de hombres siendo testigos de Cristo en medio del mundo hostil, en medio de un mundo en tinieblas. Estos hombres son obedientes, son fieles. Estos hombres son solamente portavoces, son cual heraldos, que no deben ni disminuir ni maquillar el mensaje. Ellos solamente tienen que decir el mensaje tal cual es. Estos hombres son estos discípulos. Y por causa de ser fieles testigos de Cristo, ellos ahora estamos observando la primera vez que va a haber de parte del mundo de los enemigos de Cristo la hostilidad al Evangelio. Porque antes de esto, solamente oyeron de la gente burlarse y decir que ellos están borrachos. Pero hasta ese momento todavía ninguna autoridad se había opuesto a que se predique el Evangelio. Y aquí es la primera vez. Acá vemos en la primera escena de creyentes fieles, discípulos fieles, que van a observar cuán hostil es el mundo. Y acá está todo este cuadro. Bueno, ya Jesús les había preparado, porque Él les había dicho, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, habíamos pensado cómo son los lobos. Los lobos son fieras. Los lobos solamente quieren destruir. Los lobos maquinan, traman para poder cazar a su presa. Con sutileza van para devorar. Y bueno, los enemigos de Cristo están así ahora. Ellos escucharon hablar a estos hombres de Jesús. Y solamente empezó con unos saduceos y con un guardia de los soldados. Y no quisieron llevarlos al concilio de noche, sino al día siguiente, y vinieron toda esa comitiva, todo ese gran público, pero líderes. Y ahora en el medio están Pedro, Juan y el hombre que ha sido sanado. Ellos como fieras, como lobos, quieren destruir a ellos. Están buscando la manera cómo hacerlo. Quieren de alguna manera callarlos, pero ellos van a mostrar algo diferente en medio de todo esto. Jesús es más, ya les había dicho esto. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús les había dicho, van a ir en medio de lobos. Y no solo eso, sino no teman. No teman a las personas que quieran hacerles daño a ustedes físicamente. Más bien teman a aquel que puede destruirles en el infierno. Los discípulos entendieron bien, porque al que se debe temer es a Dios. Porque el único que puede destruir el alma a alguien en el infierno y mandarles al infierno es Dios. Y a Él se debe temer, pero no a los hombres. Entonces ellos no debían tener temor de nadie. Pero claro, ellos escucharon esto. Y lo primero que sucedió cuando Cristo fue tomado preso, ellos dice huyeron. Pero ahora es distinto la escena, porque el Espíritu Santo está en ellos.
el Espíritu Santo que ahora va a controlarlos y les va a dar el poder necesario para hacer esta tarea. Porque antes que el Espíritu Santo venga, solamente Jesús estaba al lado de ellos. El Espíritu Santo no estaba en ellos, sino Jesús siendo el Hijo eterno, porque creemos en un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo estaba al lado de ellos y todavía no venía el Espíritu Santo. Pero cuando se fue el Hijo, el Espíritu Santo ahora vino en ellos. Y ahora ellos estaban capacitados para hacer esta gran tarea. Déjame decirte de esta manera. Tú y yo estamos capacitados. Si tú eres creyente, estás capacitado para hacer la tarea. Yo hoy quiero seguir observando contigo cómo estos hombres fueron de fieles. Fieles en medio de esta hostilidad. Y entonces vamos a ver el tercer punto. El primer punto que hemos observado fue los frutos de la salvación en medio de la hostilidad de los enemigos. El segundo punto fue, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y este tercer punto es así. Obediencia en medio de la hostilidad. Obediencia en medio de la hostilidad del mundo. Ese es el tercer punto. Y está desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Y vamos a ir viendo de manera rápida. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando estaba pensando en esto, llegaba a una conclusión. O sea, hay razones para pensar que ya no había excusa para ellos. Sí, fíjense esto, sí, no hubo excusa cuando el mismo Hijo de Dios estaba al lado y frente a ellos, siendo el Logos o la palabra encarnada. Jesús es Dios. Él siendo encarnado, el Dios encarnado, hablando Él a estos, no creyeron. Ahora estos mismos enemigos están frente a los seguidores de Jesús. Pero no hay excusas. Aunque no esté Jesús hablando, el mismo poder está obrando. Y no hay excusas. Es más, hay razones para pensar que ellos, el día de su juicio final, va a regresar estas cosas que ellos no quisieron creer y por esas razones van a ser condenados. ¿Pero qué cosas? Bueno, son cosas, tres expresiones que Lucas lo dice de manera clara. Y estas tres expresiones vamos a ir viendo a detalle. Dice el pasaje, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillan y reconocían que habían estado con Jesús. Aquí viene esta primera palabra, no las tres expresiones, pero quiero hablarte de esto. Dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Permíteme ver ahora un momentito, quiero decirles esto. Ahí está. Fíjense estas expresiones. Se maravillaban, le reconocían, y el versículo 14 dice, viendo al hombre que había sido sanado. No hay dudas. Se maravillaron, reconocieron, vieron al hombre. Todo esto les causó, todo esto sería para ellos ahora un juicio en un futuro. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué como juicio? Bueno, juicio, porque fíjense cómo empieza. Viendo, dice la palabra, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Para que ellos queden maravillados, ellos vieron. Pero acá la palabra viendo no es la palabra en griego que se usa para ver, sino se usa esta palabra en el griego es para experimentar. O sea, a ellos, nadie les dijo, saben que allá atrás están unos hombres que están hablando la palabra de Dios y lo hacen con poder, lo hacen con claridad, lo hacen con sencillez, lo hacen con libertad, con confianza. Nadie vino a ellos a decirles eso, sino ellos oyeron la confianza, la libertad
el poder que hablaban los discípulos. Quiere decir que ellos experimentaron, fueron testigos oculares. Nadie les está contando, ellos están viendo que estos hombres hablan con autoridad, porque ahí la palabra denuedo es la idea de confianza, pero también te da la idea de claramente, y te da otra idea, libertad. Cuando piensas estos detalles, es así. Pedro y Juan hablaban con confianza. Con confianza predicaban la palabra de Dios, porque estaban seguros de lo que decían. No dudaban, no tenían temor. Ya habían llegado a conclusiones claras sobre la persona de Cristo, sobre Dios, sobre la muerte de Cristo y la resurrección, que de manera precisa y clara lo decían. Ahora, no solo eso, sino dice, hablaban claramente. La idea de claramente es que los que escuchaban quedaban atónitos por la claridad de la enseñanza. Era tan claro la enseñanza. Y libertad es que nada lo restringía. O sea, nadie estaba como poniéndoles un bozal en su boca para que no hablen, sino hablaban con denuedo. Estos hombres realmente estaban siendo controlados por el Espíritu Santo, a tal punto que estaban hablando con denuedo. Y estos hombres vieron esto, experimentaron esto, escucharon. Claro, fíjate esto, lo que habrá sido en su razonamiento de ellos, porque 50 días antes, o por los 60 días antes, estaba un hombre de Nazaret, que claro, este era Jesús y hablaba con poder, y todos se quedaban maravillados y buscaban cómo hacerle caer, pero cada vez que abrías la boca a Jesús, hablaba con esplendidez, con claridad, con poder. Es Dios, pero ya no está Jesús. Son estos hombres y hacen lo mismo. Tienen lo mismo que Cristo que hizo. Hablan con poder. No lo comprendían a tal punto que hacen esto ellos. Quedan maravillados. Y la idea de quedarse maravillados es asombrarse. O sea, llegaron a admirar lo que sucedió. Esto es lo que pasa normalmente alrededor de nosotros. Un incrédulo ve la vida de un creyente y ve su vida transformada, queda asombrado. ¿Qué? Le comparto algo pequeño y pienso, es la gloria para el Señor. Ayer Cielito estaba hablando con sus compañeros de colegio y les hablaba el Evangelio y usaba el pasaje de la historia del joven rico para hablarles el Evangelio. Y miraba a estos jóvenes sorprendidos y escuchando el Evangelio de manera clara. No por cielo, por la palabra de Dios que es clara. La palabra de Dios, cuando es explicada, es clara. Pero ¿sabes dónde quedan los hombres? Hasta ese punto. Solamente ver de manera clara. O sea, se admiran, se sorprenden. Y hasta ahí llegan. Debieran arrepentirse. Debieran creer el mensaje. Pero así quedaron. Y estos hombres quedaron así, sorprendidos. Y fíjate algo más, dice el de nuevo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, le reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres hablaron con confianza, predicaron con confianza la palabra, hablaron con sencillez. Estos hombres eran conocidos como, dice, hombres sin letra y del vulgo. Para que se maravillen, observaron que eran hombres sin letra y del vulgo. Piensa esto. ¿Qué es sin letra? No, para entender esto tendríamos que pensar de esta manera. Es como un catedrático de la uni, experto en matemática y física, está sentado y un hombre sencillo del pueblo viene, pero ha gastado tiempo con Baldor, con otros libros, y lo escucha y
Y este hombre sencillo puede responder y es más, enseñar de manera clara. Y el rector de la uni se queda, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo este hombre que no ha cursado ninguna escuela ahora puede decir todo esto? Esto es lo que está pasando acá. Sin letras no es que ellos no sabían hablar, es que no eran especialistas, considerados como especialistas, no eran los profesionales de ese tiempo. Eran hombres sencillos que hablaban, conocían el griego, pero ¿saben qué eran? Apasionados de la escritura. El ser apasionado de la escritura fue suficiente para que estos hombres ahora sean usados de manera poderosa delante de otros hombres. Pedro y Juan no fueron a una clase de oratoria, porque te digo, en aquel tiempo estaban los filósofos y había la retórica. Pedro y Juan no asistieron a un lugar así, a una escuela, para ver cómo hablo. Pedro y Juan solamente investigaron la escritura y de manera clara usaban la escritura, de manera precisa usaban la escritura. Y esto estaba pasando acá. Por eso dice, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Y ahí la idea del vulgo es que sin cultura. Eran profanos, eran considerados así, incapaces de enseñar a otros. Así eran vistos los hombres que no pertenecían a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, a este círculo del Sanedrín. ¿Cómo no? Nos van a venir, nos va a enseñar estos simples hombres. Pero esos simples hombres no eran, físicamente serían simples, pero estaba el poder del Espíritu Santo obrando ahí en ellos. Y ahora se quedaron sorprendidos, sin letra y del vulgo. ¿Cómo puede ser posible que estos simples hombres tengan habilidad de usar los textos de manera precisa? Bueno, ese era el punto. Estos líderes se quedaron sorprendidos de la obra que estaban viendo, del poder del Espíritu Santo que estaban viendo. Pensaba esto, ¿qué hizo que suceda esto? ¿Qué pasó para que Pedro y Juan sean así? Vino del cielo de repente las palabras y salió las palabras. No fue así. ¿Saben por qué no fue así? Porque hay un pasaje que hemos estudiado y dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Los apóstoles, que es Pedro y Juan, enseñaban la doctrina a los primeros convertidos. ¿Y de dónde enseñaban la doctrina? ¿De dónde aprendieron la doctrina? De Jesucristo aprendieron la doctrina. Es más, vas a ver más adelante que Pedro es especialista en usar la escritura. Estos hombres usaron la escritura de manera exacta. Entonces ellos decían correctamente, observaron fielmente los pasajes. Esto muestra, fíjate lo que dice el pasaje, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, y se maravillan y le reconocían que dice que había estado con Jesús. Obvio, obvio, la conclusión que sacan es, han estado con Jesús ellos. Reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, la idea de reconocían que habían estado con Jesús es que recuerdan a estos hombres, por un lado, pero si estos hombres hubiesen sido otros, en un sentido no controlados por el Espíritu Santo, ni hubiese habido llegar a esa conclusión, estuvieron con Jesús. Pero lo están viendo llegando a esa conclusión. Estuvieron con Jesús. El pasar tiempo con Jesús se manifiesta en la forma ahora como estos hombres hablan. Pensaba de esta manera. Cuando una persona pasa tiempo con Cristo, se puede observar de manera clara su vida que realmente ha pasado tiempo con Cristo. Tú pasas tiempo con Cristo. ¿Qué es pasar tiempo con Cristo? No lo veo a Cristo. ¿Qué es pasar tiempo con Jesús? Es pasar tiempo con su palabra. Acércate a una persona y platica con una persona y vas a darte cuenta en qué pasa tiempo su vida.
Vas a escuchar que te puede hablar de música, de películas, de fútbol, de cosas de la calle, o quizás vas a escucharle hablar de la Escritura. Cuando vieron a Pedro y a Juan, vieron a hombres que era pasar un tiempo con Jesús. Los reconocieron que habían estado con Jesús. Era sin lugar a dudas ellos. Y no solo eso, lo tercero, te dije esas tres cosas, se maravillaron, lo reconocían y vieron el poder que era innegable. El versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Piensa un poquito en lo que está pasando acá. Por un lado está la predicación que dieron de manera clara, con valentía, con confianza, con libertad. No diluyeron la Escritura, hablaron precisamente, es más, le dijeron, ustedes han crucificado a Cristo. Se quedaron sorprendidos, pero fíjate ahora, hay al lado de ellos un hombre que había sido por muchos años cojo, pero ahora dice, está de pie. Y acá te das cuenta para lo que servían los milagros. Los milagros solo servían para autenticar el mensaje. Y era un testimonio ahora frente a los demás que realmente es obra de Dios lo que está pasando. ¿Y sabe lo que sucede? Viendo, dice al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, acá viene, no podían decir nada en contra. ¿Sabe lo que ha hecho Dios? Les tapó la boca. Les tapó la boca y no podían decir nada en contra de ellos. El poder de Dios a través de la predicación era clara. Y saber también esto, que Dios está detrás por los milagros que se hicieron. En este caso, este hombre que había sido cojo, ahora está sano ahí. Entonces, para los opositores, para estos impíos, este hombre que fue sanado sería el testimonio vivo. Entonces, el problema no está en la Escritura expuesta, ni las señales, sino el no querer creer. El no querer creer es el problema, es el corazón endurecido. Ese es el problema. Porque otra vez estos hombres están escuchando la predicación de Pedro y Juan, fieles oradores, están viendo que detrás está Dios por un milagro, y no hay problema de ninguno de esto, sino el corazón. Y eso es siempre así. El incrédulo puede ver a otra persona una vida transformada, y cuando escucha la palabra de Dios, oír de manera clara la predicación, pero no quiere creer, porque no quiere creer. Y ese es el problema. Por eso van a ser condenados estos hombres. Y dice, no podían decir nada en contra, no podían argumentar ante el poder de Dios. Estos eran antagonistas que querían ir contra la verdad, pero acá no pueden hacer nada. Son fieras tapados ahora la boca por el poder de Dios. Lobos salvajes que estuvieron dispuestos a matar y a despedazar a sus enemigos, pero ahora se quedan callados, no pueden decir nada frente a las certezas dadas desde el cielo. Y fíjate el 15, cómo operan estos hombres. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. Salgan de acá. Sacaron a Pedro, a Juan y al cojo. El cojo se puede mover ya, ¿no? El hombre ex cojo y ahora salen de acá, los sacan del concilio. Y conferenciaban entre sí. 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Y sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, hagamos esto. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Saben? Estos lobos, estas fieras, estos enemigos antagonistas de la verdad, ahora van a revelar lo que hay en su corazón. Los sacan a Pedro y a Juan y al escojo, y ahora entre ellos, como lobos, comienzan a aullar, comienzan a como enojarse y mostrar lo que hay en su corazón.
y comienzan a maquinar y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos destruirlos? Están viendo todas las escenas. Pero fíjate esto. Estos hombres están privados por ellos mismos a no ver. Solo están deseosos de, como una fiera, de sangre, de matar. No quieren ver. El impío es así. El impío, por más que ve, escucha la escritura, ve el poder transformador de Dios en personas, pero solo quiere pecar. Ve sus beneficios, quiere estar en eso, porque ama su pecado. Y acá estos hombres están así. Estos son de las tinieblas. Porque, ¿sabes por qué? Porque estos hombres buscaron entre ellos a sus pares. Y así es el impío. ¿Sabes cómo hace el impío? ¿Cómo actúa el impío? El impío no tiene ninguna suerte con algún creyente. Porque si el impío se acercara a un creyente, no va a encontrar nada que poder congeniar en una charla con el creyente. Quizá de matemática, algunas cosas extras puede hablar. Pero de la vida cotidiana, no puede hablar. Porque el creyente le va a hablar cómo honrar a Dios. Y el incrédulo le va a hablar cómo pecar. No hay forma, no hay comunión. Entonces no pueden hablar delante de Pedro y Juan, salgan y entre ellos maquinan. El impío siempre busca a otro impío para mostrar lo que hay en su corazón. Y acá está sucediendo algo así. Y entre ellos, entre esta camarada, planifican cómo devorar, cómo destruir. ¿Qué haremos con estos hombres? Las señales son claras, porque estos hombres predican la salvación. No podemos negar, dice. Y esta idea de no podemos negar, me encanta. ¿Sabe por qué me encanta, hermanos? Cuando observaba, dice, no podemos negar. Recuerda que Jesús un día dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dijo? Y el Hades no prevalecerá contra ella. El infierno no va a poder destruir lo que Dios hace. Y acá estos hombres dicen, no podemos hacer nada. Que es Cristo haciendo su obra. Y jamás las tinieblas van a poder prevalecer sobre la obra de lo que Dios hace. Jamás. Porque hay seguridad. Y acá dice, no podemos negar. Pero van a hacer algo. Van a hacer algo que ya Jesús les había dicho. ¿Se acuerdan? Que no tengan miedo a las personas que quieran matarlos, sino temed al que los va a destruir en el Hades. Bueno, acá estos hombres van a querer hacer algo. Y sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, 17, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces lo único que pueden hacer es intimidarlos. A ver si logran, ¿no? Vamos a ver si logran intimidarlos. Y me quedaba ahí como un lector expectante a ver qué palabras van a usar, cómo van a responder los apóstoles. Y me estoy metiendo en esa escena, como en ese dibujito. ¿Vieron el dibujito que viajan en el tiempo? ¿Cómo se llama? Superlibro. Y aparecen en la escena. Y así me metí en la escena para ver, escuchando a estos hombres como están hablando. Y ahora estoy ansioso de lo que le van a decir a estos hombres, a Pedro y a Juan. Y vamos a ver si se intimidan, si tienen temor. Y dicen ellos, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Saben lo que ellos dicen? Hey, vamos a hacer que ni siquiera articulen el nombre de Jesús a nadie. No quieren oír el nombre de Jesús. El impío no quiere saber nada de Jesús, porque Jesús es luz. Dios es luz y revela lo que hay en el corazón. Que no hablen nada, pero no solo que no hablen, que no enseñen. Están furiosos, no quieren escuchar, que se escuche el nombre de Jesús. Los enemigos de Cristo operan de esa manera. Y el 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Me encantó esa respuesta de Pedro. Los enemigos
le dijeron, no hablen ni enseñen. Y este 19 dice más, es el contraste entre estos antagonistas. Estos antagonistas o estos opositores de la verdad, ¿sabe cómo se manejan? Por circunstancias, por sus emociones. Pero Pedro y Juan son hombres coherentes, sobrios, controlados por el Espíritu Santo, y acá se observa. Estos hombres en ningún momento dudaron, en ningún momento flaquearon, en ningún momento quizás mostraron entre sus rostros, ¿qué hacemos ahora? Estos hombres, Pedro y Juan, están confiados en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, y están siendo obedientes en testificar de Cristo. ¿Y saben en qué se estaban metiendo? Porque le dijeron, ustedes crucificaron a Jesús. Y no tienen temor. No tienen temor a la muerte física. Porque ellos saben en quién han creído. Y lo que va a suceder acá dice, más Pedro. Y sería, pero Pedro, distinto a ellos, más Pedro. Y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Qué valentía! ¡Qué convicción! ¿Qué les llevó a Pedro a decir esto? Juzgad si es justo. Acá ves a dos hombres con la claridad para vivir la vida cristiana. Para vivir la vida cristiana, ¿sabes? No hacemos transacción con nadie. Para vivir la vida cristiana, no tenemos que hacer una concesión con nuestra verdad. Para vivir la vida cristiana, no hacemos pacto con ningún hombre. Para vivir la vida cristiana, no marcamos lealtad al hombre. Para la vida cristiana, damos nuestra lealtad al Cordero, a Jesús el Salvador, el Señor. Y Pedro y Juan lo hicieron. Juzgad si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Ellos quiénes son para Pedro y Juan y para todo el sistema judío? Los líderes. Es como si viniera acá Dina Baluarte y viniera con los congresistas y los policías y me dijeran, nunca más prediques a Cristo. ¿Qué? ¿Cómo les voy a obedecer a ustedes antes que a Dios? Estos hombres entendieron quién es su Señor. Dios puso las autoridades, pero es Dios la autoridad suprema. Y se someten a esa autoridad suprema. Y vieron que Jesús es Dios, el Dios hombre. Y se someten a su señorío. Así que yo les animo a algo. Cristo es tu Señor y sométete a su autoridad y no a la de los hombres. Primero honra al Señor sobre todas las cosas. Y digan lo que digan, y hagan lo que hagan y te digan, no, no es así. Tu lealtad es al Señor, no a los hombres. Y acá Pedro y Juan están mostrando su lealtad al Señor. Una esposa puede ser leal al Señor en medio de un esposo hostil que le quiera llevar a pecar. No, mi lealtad es al Señor. Un hijo puede ser leal al Señor antes que sus propios padres. No, yo voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir orando. No puedo dejar de hacer esto y no voy a dejar de predicar la Biblia. La lealtad es al Señor y no a los hombres. Y acá están estos hombres. ¡Qué tremendo! Entonces, si hay alguno que nos quiera llevar a que rompamos esto, digamos como Pedro y Juan, juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, les vamos a hacer caso si dicen que su autoridad de ustedes está sobre Dios. Su conclusión de ellos no están sobre Dios. Ellos son simples hombres. Y es Dios, el Señor.
¿Recuerdan de Pedro, no? Un momento les hice pensar. Pedro, el que negó 3 veces, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que estuvo atemorizado. Ahora Pedro, con tal valentía, lo dice. Pedro el que decía, no, no, yo no he estado con el Señor, no, no lo conozco. Ahora Pedro tiene ese coraje para estar delante de los demás. ¿Recuerdas que Pablo le dijo a Timoteo esto? Por lo cual te aconsejo, 2 de Timoteo 1, del 6 al 9 dice, y solo cito una parte, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio dominio propio. El 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí. Pablo le dice a Timoteo, tienes al Espíritu Santo y ya tienes todo, ya estás capacitado. ¿Para qué? Para no avergonzarte del Señor. Tienes un espíritu de poder y no te avergüences del Señor. Porque muchos teólogos, estudiosos de la Escritura, por la forma como Pablo le escribe a Timoteo y algunas cosas que se ve, llegan a la conclusión que Timoteo era de un carácter más pasivo, diferente a Pablo. Era como se llamaría, un hombre introvertido, tranquilo. Y seguramente en ciertas circunstancias no era el Pablo que encaraba. Y ahora Pablo le dice, Timoteo, se ha afirmado tu llamado delante de hombres. Es más, tienes al Espíritu Santo. Y ahora no te avergüences. Sé ese hombre heraldo. Sé ese hombre que proclame la verdad. No tengas temor. Y ahora Timoteo lo iba a hacer. No te avergüences de dar testimonio. Ahora piensa un poco más. Pensaba de esta manera. ¿Qué haría un estratega militar para ir a luchar con unos enemigos que son fuertes? Buscaría a otros hombres fuertes, quizá mejores que estos hombres preparados. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? ¿A quiénes buscó? ¿A quiénes reclutó para estar con ellos? ¿Fue a Jerusalén? ¿Fue a la sinagoga a llamar a los fariseos? ¿Sabes de dónde los llamó? Un día estaba caminando al lado de los que cobraban tributos y le vio a Mateo y le dijo, ven, sígueme. Se fue a la ribera del mar y fue donde estaba Pedro y le dijo, te haré pescadores de hombres. Ven, sígueme. Hombres sencillos y comunes. Para los estrategas militares dirían, va a perder. ¿Cómo se va a enfrentar ante estos grandes doctores de la ley, conocedores de la escritura, intérpretes? Estos han pasado estudiando la escritura. Pero lo que no se están dando cuenta es que el autor de la escritura está reclutando a simples hombres para que pasen tiempo con la palabra encarnada. Y ahora iban a estar capacitados. Y el poder del Espíritu Santo iba a obrar en ellos. Porque lo vil y lo menospreciado buscó el Señor para humillar a lo sabio, a lo fuerte. Y eso no ha cambiado hoy. ¿Sabes? El Señor busca a hombres sencillos y comunes para que sigan predicando su palabra. Pablo dijo en 2 Corintios 5, 4, 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes cómo se ve a una persona que entiende que es Dios el que hace esta obra? Y que es un hombre sencillo cuando observa, yo soy común, corriente, hombre de barro, nada más. Solo tengo un tesoro en mis manos. Soy frágil, como cualquier otro más. A mí no me hace los lugares donde estudié. A mí no me hace quienes me enseñaron, sino quien me llamó. Es Cristo. Tendría que decir cualquier hombre y mujer, porque es en el poder de Cristo y sobre hombres sencillos y comunes Dios lo usa para su gloria y excelencia. Porque si no, se llevarían gloria a los hombres
para que la gloria sea completa y totalmente de Dios, vas a observar en hombres sencillos, estoy hablando de corazón, que van a querer exaltar todo que es de Dios, todo lo que sucede es por Dios, porque es para su gloria. Versículo 20, fíjense, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué hermoso, ¿no? No podemos dejar de decir. Para esto vivieron los apóstoles. Para esto están como peregrinos. ¿Te acuerdas que Pedro dijo, somos peregrinos? Bueno, él se ve en la tierra desde que Cristo ya no está como un peregrino. Y somos peregrinos. Vamos a anunciar solo la palabra de Dios. Si te has olvidado esta verdad, te lo recuerdo. Somos peregrinos. Todo lo que estamos haciendo, o sea, tenemos una casa, algunos son propietarios de la casa, algunos tienen autos, son propietarios de un vehículo, eso lo vas a dejar acá. Algunos tienes una carrera, te va a durar 30 años, porque vas a tener que jubilarte. Vas a pasar una eternidad en el cielo. Y debes vivir para lo que fuiste llamado. Anunciar el evangelio. Solamente el Señor te está colocando en lugares distintos. En una oficina con personas, en un mercado con personas, quizás en un colegio con personas. Pero para anunciar el evangelio. Para eso el Señor te llamó. No dejamos de hablar lo que hemos visto y oído. Claro, a veces no tenemos que hablar. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada que decir. ¿Qué puedes dar si no abres la escritura? ¿Qué puedes decir a otros si tú mismo estás derrotado por el pecado? ¿Cómo puedes decir a otros de esta manera se lidia con el pecado cuando tú mismo no puedes matar esos pecados? Pero si tuvieras ese poder en tu propia vida, no puedes dejar de decir que realmente en Cristo hay libertad, realmente en Cristo hay victoria. No dejamos de decir lo que hemos visto y oído. Y acá ves a estos hombres con convicciones. Entonces, un hombre fue sanado, este es el cuadro completo. Un hombre fue sanado, que eso se vio en esta historia. Este cuadro muestra la gloria de Dios. El pueblo, dice, fíjense el verso 21. Ellos entonces le amenazaron y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Si estos hombres fueran consecuentes con su ira, ¿qué hubiesen hecho? Agarrarlos y azotarlos. Pero ¿sabes por qué no lo hacían? Por el pueblo. ¿Te das cuenta que estos hombres no tienen convicciones? Ni con su propio carácter. Pero Pedro y Juan sí tienen convicciones, porque no tienen temor a la muerte. Esta gente sí. Escuchaban al pueblo alabar a Dios y entonces se frenaron. Se frenaron y no fueron consecuentes con su propia ira, y así son los impíos. No tengas temor en hablar, porque el Señor es el que va a hablar con vosotros. Dijo Jesús mismo que el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. El 22 dice, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿cuántos años? 40 años. En un momento en una predicación dije 41, yo le di una fecha exacta, una edad exacta, me dice acá más de 40. Así que los que están viendo van a ver este video, lo voy a rectificar, más de 40 años. Yo le puse una edad, le puse. Versículo 21 dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre a quien había hecho este milagro de sanidad tiene más de 40 años. Bueno, quería cerrar con esta idea de este cuadro. Un hombre que fue sanado muestra la gloria de Dios. El pueblo ves que ellos sí observan el milagro de Dios, que alaban y glorifican a Dios. Los líderes religiosos son hombres enfurecidos por la predicación de la palabra. Odian la palabra de Dios. Los discípulos son hombres obedientes al llamado.
Y cierro este primer punto, o tercer punto, con estas preguntas. ¿Qué tipo de discípulos somos? Cuando está en juego las relaciones más cercanas que tienes, ¿estás dispuesto a ser fiel y consecuente? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Cristo y consecuente con la verdad que tienes? ¿O haces concesiones por mantener esa relación? ¿Eres fiel? ¿Podrías describir las oposiciones que vienen a tu vida por causa de tu fe? ¿Ves oposiciones? Y el otro día les decía, si no hay oposiciones es porque estamos callados. Hagan la obra y van a ver, prediquen el evangelio, van a ver la oposición. Hablen el evangelio a sus propios familiares, van a ver la oposición. Hablen de la santidad, vas a ver cómo les va a incomodar a los impíos. Pero con misericordia, hablarles que en Cristo hay salvación y libertad del pecado. El último punto es confianza en Dios en medio de la hostilidad. Vamos a pisar el acelerador, no se preocupen. Confianza en Dios en medio de la hostilidad. Fíjense, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. ¿Qué está sucediendo acá? Hay un nuevo lugar para encontrar sostén, para hacer la tarea. Volvieron, dice, a los suyos. Fueron y contaron. ¿Quiénes son esos los suyos? La iglesia. La iglesia son los suyos. Su familia en la fe. Porque de cierto te digo, su propia familia quizá de algunos, pues no estoy hablando de Pedro y Juan, fieles que son a Cristo, aún su propia familia son incrédulos. Pero ¿sabes dónde vas a encontrar el sostén en la vida de peregrinaje que tenemos? Es en la iglesia local. La iglesia local es el lugar donde vas a encontrar el sostén, la ayuda, donde vas a poder que otros escuchen y puedan clamar a Dios contigo. La iglesia es el punto central para las misiones. Es el punto central para todo, hermanos. La iglesia es lo que Dios está edificando. Es la iglesia. Entonces la iglesia jugaría un papel importante en la tarea, porque ellos fueron a ellos. Y dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había hecho. Pero piensa un poquito en esto. Claro, Pedro y Juan estaban en medio del concilio, en medio de ellos. Los sacaron y no pudieron castigarlos y simplemente le dijeron, no hablen ni enseñen. Y ellos con seguridad dijeron, vamos a obedecer a Dios. Y ahora ellos van a ir al lugar de, vamos a decir, al lugar central, o vuelven a su hogar. Y su hogar es la iglesia local. Pero cuando salieron de la iglesia, porque ellos dicen regresaron a los suyos, pero ¿por qué salieron de los suyos? Porque regresaron a los suyos. Porque ellos habían ido al templo. ¿A qué? El templo no fue la iglesia. Ellos fueron al templo a predicar de Cristo. Y en el templo estaban los fariseos y muchas personas. Pero cuando fueron intimados y cuando ellos mostraron su valor, regresaron a la iglesia local. Entonces, tienes esto. Salen de la iglesia para ser discípulos y regresan a la iglesia. ¿Sabes? El hacer discípulos solo es tarea de la iglesia, porque ellos salen de la iglesia para buscar al perdido, para predicar el evangelio y hacer discípulos y regresan a la iglesia. La iglesia debe cumplir esta función y fuera de la iglesia, nadie más. Solo hacer discípulos es de la iglesia. Y ellos están regresando a la iglesia, a los suyos. Y los suyos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y este dinamismo lo vas a ver en todo el libro de los Hechos y aún en las cartas que Pablo habla. Porque está en la iglesia funcionando como cuerpo para que esto haya el hacer discípulos a las naciones. Y esta es la tarea de la iglesia.
Ahora, alguno podría decir, pero la iglesia no lo hace. Por eso pueden surgir otros organismos que lo hacen. Pero no es el diseño de Dios. Y si lo hacen, lo hacen. Pero Dios mandó a la iglesia a hacer esa tarea. Y la iglesia lo debe hacer. Hacer discípulos. Ellos regresan a la iglesia, a los suyos, y cuentan cuán grandes cosas, o todas las cosas que ha sucedido. Pensaba de esta manera, claro, la iglesia juega un papel importante, porque la iglesia se encargará de hacer discípulos, y esta dinámica de salir del cuerpo es una iglesia que está pensando hacia afuera, una iglesia evangelizadora, una iglesia que está pensando en los perdidos. La tarea de afirmar la verdad es de la iglesia. Te lo vuelvo a decir, hermanos, con mucha pasión y verdad y humildad, la tarea de afirmar la verdad es de la iglesia. ¿Dónde está la esperanza de una jovencita para crecer y estudiar, o de un joven de crecer y estudiar? ¿Dónde está la esperanza? Está en la iglesia. Es por eso que los hombres salvados deben crecer lo más que puedan para seguir de la iglesia, afirmando la fe de los miembros y de la iglesia como núcleo, salir, hacer las misiones, hacer discípulos, porque es la tarea de la iglesia. Ahora, afirmando esta verdad, Dios ha levantado ministerios que colaboran para eclesiásticos. Está para ayudar a la iglesia, pero no tomar el lugar de la iglesia, sino para ayudar a la iglesia. La iglesia es la que discipula. La que debe llevar perfecto en Cristo a un hombre es la iglesia local. Ahora, yo cuando observo nuestra iglesia, mi deseo crece en afirmar la fe de los miembros de la iglesia para que cumplan esta tarea. Ahora, yo no tengo todos los dones y no soy diestro y capaz en muchas cosas, y necesito de otros para que los ayuden a crecer. Pero para que la iglesia cumpla la función, es la iglesia, que al fin y al cabo Cristo viene por su iglesia, y Cristo salvó a su iglesia. Esto, los suyos, es hermoso, porque ves esta dinámica, ¿no? Hay un nuevo lugar donde van a encontrar sostén. Entonces piensa esto, un misionero, ¿dónde encuentra su sostén? En la iglesia. La iglesia es el lugar donde se somete a ese cuerpo, donde encuentra ayuda y socorro, donde encuentra la fortaleza. Es en ese cuerpo de la iglesia. No puede haber un misionero o uno que hace la obra como un llanero solitario. Cristo diseñó su iglesia para hacer esa tarea. Y acá encuentras estos hombres siendo los apóstoles, regresando a los suyos. Y vas a ver lo que va a suceder. Es impresionante. Fíjate lo que dice. Ahora van a ver, la oración corporativa fue esencial. Dice, puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes son ellos? La iglesia, alzaron unánime la voz y dijeron, ¿Pedro y Juan pudieron orar solos? Claro, la vida en oración personal debemos hacerlo. Orad sin cesar, todo momento, en todo tiempo. Oren en sus casas, hermanos, oren en el colectivo, oren cuando están con una persona, van a hablar el evangelio a una persona, oren. Pero no reemplaza aún cuando el cuerpo se une como iglesia a orar. Y acá ves ese cuerpo orando. No, yo me quedo en mi casa y los hermanos que oren. Acá no están pensando en el tiempo, el horario, a qué hora. Están pensando en juntarse como cuerpo para orar. Es más, acabaron de estar con los lobos, con estas fieras. Y ahora necesitan a sus hermanos para que los sostengan. Y ellos van a orar con ellos.
Y dice acá, fíjense, alzaron unánimes, juntos, comunidad, la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, es impresionante, te quiero mostrarlo. La teología que tienen en su oración. La iglesia ha madurado. La iglesia tiene claro quién es soberano. La iglesia tiene claro quién es Dios, el que creó los cielos y la tierra. La iglesia ahora ora con conocimiento. Es en la iglesia donde esto todo debe haber. El entrenamiento, el presentar perfecto en Cristo Jesús, el enseñar bíblicamente, la iglesia local. Y fíjate lo que dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué ves en esta oración? Bueno, acá está narrada por Lucas la oración de esta iglesia. Ahora te quiero hacer pensar algo. Si observas con cuidado, ¿hace cuántos días atrás? No sabemos, pero hace unos días atrás ustedes supieron en la historia que estamos viendo desde Hechos 2, que vino el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y hablaron en qué ellos? En lenguas. Y en lenguas que eran idiomas. Esto sería para mostrar a los que creen esas lenguas angelicales que hablan en las oraciones. No hay ninguna mención de eso en ninguna parte. Es más, si recién era fresco que el Espíritu Santo vino y hablaron en otros idiomas, la primera oración corporativa, estás viéndolo acá. ¿Sabes cómo hablan? La Escritura. Y no hablan en otras lenguas. Y no hablan en lenguas absurdas. Son falsos. Que muchos sacan de lugares donde no hay. Y así hay. Pero acá, tú ves cómo ora esta iglesia. Es una iglesia, ¿sabes qué? Que te muestra que exalta a Dios, que reconoce el poder de Dios, que menciona la Escritura y que menciona de una manera precisa la Escritura. Nos pasaríamos tiempo viendo a detalle cada cosa. Porque nada más te menciona la Escritura. Dice, porque por boca de David tu siervo. ¿Quién fue David? Uno que estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Y están hablando qué? La Escritura. Por cierto, ¿sabes, hermano? Observa esta oración y vas a ver un modelo de orar la Biblia. Claro, nosotros no vamos a decir lo que dice acá por David, como vamos a tener cumplimiento como si nosotros estuviéramos en ese tiempo. Pero sí puedes orar la Biblia. Lee la Biblia y habla las cosas que Dios dice en su Biblia. Señor, tú dices esto. Señor, tú dices esto. Y a veces nuestras oraciones, que nosotros mismos estamos comenzando a orar y nuestra mente viajó, no sé, se fue a Supe ida y vuelta. Regresamos y seguimos orando y todavía te quedas y te recuerdas que estás orando. Hay tanto por orar, pero ¿cómo te mantienes en ese dinamismo orar, en la oración? Bueno, esta iglesia ora a Dios, comprende quién es Dios y ora la Biblia. Habla de quién es Dios. Ahora, aquí hay algo más. Hace una aplicación exacta de la Escritura en su oración. Porque ellos dicen, porque verdaderamente, antes de eso, para que veas esta manera exacta, el versículo 25 dice, porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabes dónde está esto? En Salmos capítulo 2. Ahí está. Y ahora, fíjate lo que aplican. Una aplicación exacta, el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, estos hermanos no son hermanos que a leguas saben la Escritura. Si los que están dirigiendo la oración son los apóstoles,
te das cuenta de la teología que tienen los apóstoles. Son precisos al orar y decir, David dijo eso y esto está sucediendo, Señor. Lo están observando eso en medio de ellos. Son precisos. Usan la escritura, reconocen quién es Dios y ves detalles impresionantes acá. Entonces, hay varias cosas que estaba pensando en medio de esto, porque cuando dice a Jesús a quien ungiste, hay una de las materias que se llama cristología. Es el estudio de la persona de Cristo. Se estudia en la teología sistemática, cristología. Tú ves acá esta iglesia, porque oran unánimes, y en esta oración está una cristología. Y debemos crecer en todo eso, en conocer quién es Cristo. Entonces su entendimiento en Cristo era robusto. Él es el Hijo de Dios. Ahora, fíjate algo más. Al final de esa parte de la oración dice, porque, dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Empezó hablando de la soberanía de Dios y luego dice, Poncio Pilato y los demás hicieron esto, pero tú estuviste detrás de Dios. Tú eres soberano de eso. Tú lo permitiste, tú lo planificaste. Y esto es así, Dios. A veces nos cuesta entender su soberanía en medio de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Señor, tú lo has decidido esto. Tú has pensado esto. Y esto está pasando en mi vida. Y también, Señor, te agradezco por esto. No solo eso, el 29 te da la idea de una dependencia y confianza total en Dios para hacer la tarea. Fíjate el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen ¿qué? Tu palabra. Ellos pidieron, Señor, danos más facilidad para hablar lenguas. No pidieron eso. Es más, en toda esa oración nadie interrumpió y comenzó a hablar en lenguas. No pasó nada de eso. Hablaron la escritura, terminaron de orar, pero antes de terminar de orar, dice, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sabes? Acá ves su petición, la petición de estos hombres. Y esta es la idea, ¿no? Dependencia y confianza. Lo primero que pidieron es, Señor, observa lo que pasa. Al final, a cabo, el que quita las pruebas al hombre es Dios. Porque acá no le dijeron, Señor, elimina a tus enemigos. Como un salmista diría en el Antiguo Testamento, Señor, elimina a tus enemigos. Sino acá dijeron, observa lo que pasa. Pero si Dios iba a permitir esa hostilidad por muchos años, era el Dios soberano que lo iba a permitir. Solamente, Señor, observa lo que pasa. Mira las amenazas. Lo que está diciendo es, Dios, tú tienes cuidado. Tú sabes lo que haces y tú lo estás permitiendo. En segundo lugar, dice, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sabes lo que pidieron? Es, Señor, queremos tener claridad al predicar. Queremos tener confianza al predicar. Concédenos, Señor. ¿Saben por qué? Porque solo la escritura predicada puede traer vida al muerto. Solo la escritura predicada es la esperanza para un mundo en tinieblas. Y acá ellos están diciendo, concédenos esto, Señor. Confianza al hablar la palabra de Dios. Porque estaban seguros que esto es obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar dice, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Fíjate dónde pone las sanidades y señales, pero lo pone de esta manera. Mientras tú extiendes tu mano. Estos hombres no están diciendo, nosotros hacemos esto. Es más, mientras tú lo hagas, o sea, el que determinaba y decidía cuándo hacerlo y no hacerlo, ¿quién era? Dios. Estos hombres, Pedro y Juan, no hacían una campaña de sanidad para predicar la palabra, sino iban a predicar la palabra y pasaba un milagro. Y el milagro
era para atestiguar o certificar el mensaje y siempre fue frente a judíos. Y eso era mientras la palabra de Dios iba terminando. Pero hoy tenemos la palabra más terminada y tenemos la palabra más segura, que debemos estudiarla. Y ya no necesitamos milagros que certifiquen, acrediten o atestiguen la veracidad. Ya está cerrada el canon. Tenemos que predicar la palabra, porque solo las señales fueron delante de los judíos. Y no siempre iba a pasar esas señales. Y estuvo en el lugar adecuado las señales, mientras tú lo hagas, porque es el Señor el que hace. Y hago algún hincapié acá. Dios sigue haciendo milagros. No dejó de hacer milagros. Y puede dar sanidad, porque es un Dios poderoso. Pero había una razón de los milagros. Ellos pidieron entonces que se predique la palabra, porque la palabra de Dios es la centralidad de una reunión. Fíjense, estamos sentados todavía acá escuchando la palabra de Dios, y es la centralidad de la reunión. Estamos comiendo espiritualmente, y luego nos salimos de esta reunión, ya habiendo observado el texto, escudriñado la palabra, para salir todos fortalecidos. La centralidad de una reunión es la Escritura. Siempre debe ser así. Y lo último, y el versículo 31 dice, la confirmación del cielo para seguir haciendo la tarea. Fíjense, cuando hubieron orado, ya terminó la oración, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¡Wow! Esto es impresionante. La primera vez que pasa en la historia de la iglesia algo así, porque está narrada en el Evangelio de Lucas. Y no solo eso. Recuerda, ¿te acuerdas la escena cuando el pueblo de Israel fue frente al monte Sinaí para que Moisés vaya y Dios le dé la ley? Dice el texto, y la montaña temblaba. Y acá ves un cuadro. No es el pueblo de Israel, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como ellos oraron así, Señor del cielo y la tierra. ¿Y qué hizo ese Dios de la tierra? Hizo temblar la tierra. Impresionante. Pero fíjate, ahora lo que pasa, dice, y el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y no ves que los apóstoles acá dijeron, danos más unción, Señor, que baje más tu poder, que desciende sobre nosotros, Señor, tu Espíritu, que venga ese doble poder, esa doble unción para predicar con más fuerza. ¿Sabes por qué no? Porque ya tienen al Espíritu Santo. Ahora lo que necesitan es ser controlados, porque la llenura es control. Señor, queremos ser controlados. Y acá ellos pidieron, queremos hablar con denuedo. Y fueron controlados por el Espíritu Santo. Y fíjate cómo termina. Dice, y hablaban con denuedo. ¿Qué? La palabra de Dios. Y acá observas el resultado del control del Espíritu Santo. Hablar con denuedo. La palabra de Dios. ¿Sabes qué dice Efesios 5, 18 al 21? Cito, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate en la historia que acabamos de ver. Cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, en el tiempo de Pentecostés, cuando estaban reunidos los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ya descendió y moró en ellos para siempre, hasta llevarlos. Ahora pasa un tiempo, otra vez son llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura o el control sí es algo que se experimenta. Pero la morada del Espíritu Santo en nosotros es algo que pasa de manera espiritual. Viene a morar por nosotros. La unción viene en nosotros. El Espíritu Santo a habitar en nosotros. Y nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo. Y sí podemos orar, Señor, quiero ser controlado. Pero no podemos decir, Señor, danos más de tu unción. Danos más del Espíritu Santo. Que descienda el Espíritu Santo. Porque quiero hablar en lenguas. Nada de eso hay.
tú ves al contrario acá a creyentes, Pedro y Juan y todos los demás, que el Espíritu Santo ahora los controla. ¿Y saben qué hay como resultado? Hablan con, de nuevo, la palabra de Dios. ¿Por qué te citaba Efesios 5:18? Porque después que dice, sé lleno del Espíritu Santo, fíjate, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo la persona que es controlada por el Espíritu Santo puede ser capaz de pasar todo esto, hablar entre vosotros con salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Cierro con estas preguntas. ¿Qué importancia tiene la iglesia en tu vida? ¿Qué contenido tienen tus oraciones en medio de la adversidad? ¿Podrían observar otros que eres controlado por Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Y tú ves esta iglesia, ¿qué lugar ocupaba la palabra de Dios en su vida? Estos hombres, hermanos, fueron testigos de la verdad de la palabra de Dios. Y no tuvieron temor a la muerte, porque su lealtad estaba al Señor. Y cuando pensaba en esto, recordé este himno. Dice así: hubo unos cristianos tiempo atrás que fueron llevados ante el trono de un tirano. Les decían que podrían vivir si solo renunciaban al nombre de Jesús. Pero uno por uno prefirió el morir. No iban a negar al Hijo de Dios. Como un gran coro angelical, casi pudo oír sus voces decir: al Cordero prometo mi lealtad. Con todo mi amor y todo mi ser, quiero su palabra siempre honrar. Al Cordero entrego mi lealtad. ¿En quién está tu lealtad? Que Dios permita que sea el Cordero. Seamos fieles a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso ejemplo de estos testigos, Señor. Señor, tú te has placido en hombres sencillos y comunes, usarlos para impactar, trastornar el mundo entero. Y de esa misma manera sigues haciendo tu obra. Nadie de los que estamos acá nos creemos, Señor, suficientes en nosotros mismos. Al contrario, Padre, es tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas verdades. Ayúdanos a apreciarlas. Ayúdanos, Señor, a agradecer continuamente lo que haces en medio de la hostilidad. Y ayúdanos, Padre, a ser testigos fieles, salir al mundo para predicar el Evangelio. Padre, haz tu obra, por favor, en nuestras vidas. Sigue afirmando la fe en esta iglesia de mis hermanos, Señor. Que todos podamos seguir creciendo, amando y deseando tu palabra, Señor. Te pedimos eso. Ayúdanos a amar la iglesia local. Ayúdanos a ser portavoces de la verdad hacia afuera, mirando hacia afuera, Padre. Pedimos eso, Padre. Gracias por todo. Te damos toda gloria y honra a ti, porque tú lo mereces todo, Padre. En el nombre de ti, Jesús, oramos. Amén.